Continuando con el avance, voy a hablarles acerca de cada uno de los componentes que envían señales a la eco. Tenemos el sensor CKP, que es el sensor de posición de cigüeñal, que detecta el estado de giro en el que se encuentra el cigüeñal en todo momento y envía a la unidad de control eco, la cual se encarga de calcular el tiempo de inyección de combustible y las revoluciones del motor de acuerdo con la señal del sensor. En la imagen podemos observar la señal típica senoidal de salida del sensor. También tenemos el sensor CMP, el sensor de posición del árbol de levas CMP. Es utilizado conjuntamente con el sensor de posición del cigüeñal para determinar la posición del árbol de levas, el cual envía una señal a la unidad de control eco, que se encarga en distinguir entre el cilindro 1 y el cilindro 4 y comparar las señales del sensor con el de posición de árbol de levas y la del sensor de posición del cigüeñal. Por consiguiente, el eco realza la inyección del combustible al cilindro correcto. En la imagen podemos observar la señal típica de salida de un sensor CMP que funciona bajo el efecto Hall. También tenemos el sensor lambda o de oxígeno. Este sensor lambda mide la concentración de oxígeno en los gases de escape. Cuando el sensor incorpora una resistencia de calefacción se lo conoce como sensor GEGO. Se conoce una temperatura requerida superior a los 300 grados centígrados para que la cerámica se transforme en una pila cuya tensión depende de la diferencia de concentración de oxígeno entre los electrodos. Estos sensores pueden ser divididos genéricamente en tres grupos. Esta división responde a la cantidad de conductores de conexión que lleva el componente y no a la tecnología utilizada en su construcción. Existen las ondas de 1, 3 y 4 conductores. La señal que envía la eco corrige la cantidad de combustible inyectada de manera que siempre existe una cantidad de oxígeno sobrante en los gases de escape, garantizando así el funcionamiento del convertidor catalítico. En la imagen podemos observar la forma de la señal del sensor lambda. También tenemos el sensor MAP, el sensor de presión absoluta del múltiple MAP. Obtiene información sobre los cambios de la presión atmosférica en el vacío del motor y en el múltiple de admisión, enviando una señal a la ECU para que pueda controlar el tiempo de ignición y ajustar la mezcla de aire y combustible en las diferentes condiciones de carga del motor y una altitud sobre el nivel del mar. En la imagen podemos observar las formas de la señal del sensor MAP. También tenemos el sensor TPS, que es el sensor de posición de la mariposa. Es el que se encarga de obtener los datos del estado del motor a plena carga, como también el estado en el que el pedal no se encuentra pisado. Estos datos son transmitidos a la unidad de control, la cual determina el ligero enriquecimiento de la mezcla cuando se encuentra en la posición máxima de abertura de la posición de la mariposa y el corte de suministro cuando se establece un proceso de desaceleración. En la imagen podemos observar la curva del sensor TPS que varía con el nivel de la apertura de la mariposa. También tenemos el sensor ST, es el sensor de temperatura del refrigerante del motor, el cual se encarga de verificar la temperatura del refrigerante al motor, la cual envía una señal a la unidad de control con el propósito de que se pueda enriquecer automáticamente las mezclas de aire y combustible. Según el caso, si el motor se encuentra frío, la mezcla de aire y combustible sea pobre hasta que llegue a una temperatura normal de funcionamiento, donde se dosifica una mezcla aire-combustible ideal. En la imagen podemos observar la curva del sensor ST, que combina la resistencia versus la temperatura. Mientras la temperatura sea menor, mayor va a ser la resistencia. También tenemos el sensor IAT, es el cual se encarga de registrar la temperatura del aire que ingresa en el motor y enviarla a la unidad de control. Esta información, junto con el flujo de masa de aire de ingreso, le da al módulo de control una idea exacta de la masa y densidad del aire que ingresa al motor para poder inyectar un caudal preciso de combustible para que la relación de aire-combustible sea óptima. En la imagen podemos observar la curva característica del sensor IAT que combina la resistencia versus la temperatura. Como sabemos, en nuestros proyectos es el desarrollo de un prototipo de diagnóstico de imágenes de los sensores del vehículo y posteriormente en la ECU. En este avance se hablará un poco más de lo que es los materiales que se van a utilizar y una aproximación del costo que cuesta más o menos cada elemento. Bueno, en los materiales que se incorporará en nuestro proyecto tenemos que utilizaremos un diodo. Un diodo es un componente electrónico en dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en un sentido contrario, y esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones a favor de la corriente, como es la polarización directa, y otra en contra, que es la polarización inversa. Así también tenemos una fuente de alimentación que es la que nos proveerá
la energía para que nuestro dispositivo funcione, o en este caso nuestro prototipo. En electrónica, la fuente de alimentación o fuente de potencia es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Bueno, en este caso sería nuestro prototipo que analizará las señales. Así también tenemos un transformador. Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo en el caso es un transformador ideal, esto es sin pérdidas. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna en cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Esto nos permitiría adaptar a la energía necesaria que necesita nuestro prototipo para que funcione correctamente. Así también tenemos puertas lógicas. Una puerta lógica o compuerta lógica es un dispositivo electrónico con una función booleana u otras funciones como sumar o restar, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Se pueden aplicar a tecnología electrónica como es en nuestro caso, eléctrica, mecánica, hidráulica y neumática. Como sabemos, tenemos las siguientes compuertas: NOT, OR, NOR, AND, NAND, SOR y XNOR, que las más utilizadas en este caso serían la NOT, la OR, la NOR, la AND y la NAND para en este caso nuestro proyecto. Así también tenemos un estabilizador. Hoy en día es común encontrar que las fuentes de alimentación tengan reguladores integrados. Normalmente son componentes muy parecidos como un o masa y uno de salida. Tienen una capacidad de reducción del rizado muy alta y normalmente solo hay que conectarles un par de condensadores. Existen circuitos reguladores con un gran abanico de tensiones y corrientes de funcionamiento. Las más conocidas, como hemos visto, es la 78XX y la serie 79 para las tensiones negativas. Como vemos en la imagen, tenemos un ejemplo del L785 y del LM317. Así también incorporaremos un potenciómetro que en uno de sus usos posee la resistencia o resistor variable mecánica con cursor y de al menos 3 terminales. El usuario al manipularlo obtiene entre la terminal central y uno de sus extremos una fracción de la diferencia de potencial total. Prácticamente se comporta como divisor de tensión o voltaje. Así también tenemos un amplificador operacional. Es como comúnmente se conoce, es un op-amp, es un dispositivo que nos amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene 2 entradas y una salida. Esta es una configuración. La salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus señales. En este caso nosotros aplicaremos un amplificador debido a que muchas veces las señales son muy pequeñas y en este caso sea una computadora o lo que sea no se percibirá la señal. Lo que esto nos permite es amplificar y poder observar en una computadora o en algún dispositivo o sistema que posteriormente desarrollemos la medición de la señal. Como vemos en la imagen tenemos un amplificador que es el más conocido, es el LM741. Así también necesitamos lo que es la plataforma Arduino, que es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador que es programable y una serie de pines hembra, los que permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera sencilla. Esto es muy necesario en nuestro proyecto, ya que mediante este componente programaremos para obtener las señales de nuestro prototipo. Así también el integrado 5.5 es también conocido como temporizador, es un circuito integrado o como también se conoce un chip que se utiliza en la generación de temporizadores, pulsos y oscilaciones. El 555 puede ser utilizado para proporcionar retardos de tiempo como un oscilador y como un circuito integrado flip-flop. Sus derivados proporcionan hasta 4 circuitos de sincronización en un solo paquete, como vemos en la imagen. Así también tenemos, hizo una pequeña investigación en el mercado, a más o menos cuánto asciende el valor de cada elemento. Como vemos, un Arduino Mega 2560 tiene un costo de $20, un potenciómetro $2, un amplificador $1, estabilizador $3, un transformador, dependiendo de la capacidad que necesitemos de transformador, pero un básico está aproximadamente a $15, un diodo $1 y un integrado 5.5. Este sería básicamente el costo general de los elementos principales de nuestro proyecto. Posteriormente igual se verá si se necesitarán muchos más elementos, se irá
agregando igualmente en el informe final todo lo que incorpora nuestro prototipo, cuánto se gastó. Como vemos, estos son los principales elementos que incorporaría nuestro prototipo para el diagnóstico de imágenes, y esto sería todo en cuanto al tercer avance de nuestro proyecto. Buenas noches. A continuación se va a presentar el avance número 3 de la materia de electrónica analógica digital respecto al proyecto integrador. El avance número 3 hace referencia a investigar qué tipo de materiales se pueden usar para construir el sistema de diagnóstico de computadora. En sí, los componentes que se va a utilizar son un Arduino, placa PCB e impresión en 3D. Un Arduino se haya constituido por 3 elementos fundamentales y que todos ellos se denominan bajo el mismo nombre, que es en general el Arduino. Esos componentes son el hardware o placas del Arduino, el entorno de programación o IDE y el lenguaje de programación. En general, estos componentes fueron creados con la finalidad de tener una plataforma de electrónica abierta para la conexión de prototipos basados en software y hardware flexibles y de fácil uso. En la fotografía se puede ver el Arduino Uno. Algunos componentes del Arduino son el conector USB, regulador de voltaje, el puck de conexión, puerto de conexiones, puerto de entradas analógicas, microcontrolador ATmega de 328, el botón de reset, los pines de programación IC-SP, el LED on, LEDs y puestos de conexiones. A continuación, la placa PCB. ¿Qué es una placa PCB? Es un circuito impreso, una tarjeta electrónica, placa de circuito o PCB, Printed Circuit Board, también llamado baquelita o baquela. Es una lámina o placas que soporta y conecta diversos componentes electrónicos para permitir su funcionamiento, y es el núcleo corazón de la gran mayoría de dispositivos. En todos se usan, celulares, computadoras, robots, en autos. Para realizar la placa PCB, primero se diseña el circuito, después se le hacen Circuit Prod. Es un programa y tiene una impresora que le imprime. En sí, el material de las más comunes es el FR4, que es fibra de vidrio más resina epoxi. Y la impresión 3D. ¿Qué es una impresión en 3D? La impresión 3D, también conocida como manufactura por adición, es un proceso en el cual crean objetos físicos colocando un material por capas en base o un modelo digital. Todos los procesos de impresión 3D requieren que el software y el hardware y los materiales trabajen en conjunto. La tecnología de impresión 3D puede utilizarse para crear todo tipo de cosas, desde prototipos y piezas simples hasta productos finales altamente técnicos, como piezas para aeronaves, edificios ecológicos, implantes médicos. Existen 3 impresiones. Interesado selectivo por láser, que es esta de acá, podemos ver. La estereolitografía sirve para crear ya piezas más exactas, y la fabricación por filamento fundido es la que se va a usar, es esta de aquí. La creación por filamento fundido se va a hacer simplemente una caja o contenedor que tenga todos los componentes. Los componentes se encuentren fijos, no se estén moviendo, y así así es estéticamente mejor. En sí se está pensando utilizar el PLA, que tiene una dureza alta y flexibilidad baja. La dificultad del uso es baja. Temperaturas de impresión son de 180 a 230 grados centígrados. La temperatura de cama de impresión es de 20 a 60 grados centígrados. Y tiene una deformación mínima.
Eso es lo que se puede hablar en sí del avance número 3 de qué componentes van a ser los que se va a utilizar para la fabricación del escáner. Buenas noches, mi nombre es Miguel Delgado. Continuando con los videos para el proyecto final de integración de la materia electrónica automotriz. En este tema me tocaba la investigación de equipos de diagnóstico por imagen, pero aquí queremos primeramente saber qué es el diagnóstico por imagen. Lo que nos dice es que permite al técnico automotriz, en este caso a nosotros los estudiantes, es realizar el diagnóstico de componentes y módulos de control, o sea, las computadoras o las ECUs, identificando los componentes en estado de fallo, así como todo tipo de sensores y actuadores sin la necesidad del desmontaje de los mismos. Simplemente debemos desconectar un socket que conecta cada sensor o cada actuador y podemos determinar si está con fallo o no. Esto también es conocido como un diagnóstico de componentes de bajo el uso de curvas características. Disculpen. ¿En qué consiste este método? Consiste en inyectar al componente o circuito a diagnosticar una corriente alterna de muy bajo valor de corriente. La circulación de esta corriente referenciada a la masa del circuito grafica una imagen con los componentes electrónicos detectados y sus valores. Esta imagen está vinculada al desfase entre la onda de tensión y la onda de corriente. Esta captura se puede realizar en cualquier parte del componente o circuito, como así también en los pines de entrada y de salida del módulo, como les había mencionado en los sockets. El sistema genera curvas que, montadas sobre imágenes reales y en base a la interpretación, se deduce que está fallando, si es que se da el caso. Aquí tenemos un ejemplo. Lo que nos dice es que tenemos a una resistencia bajo test. Tenemos los osciloscopios 1 y 2. Estos medirán respectivamente la corriente y voltaje. La gráfica del osciloscopio 1 será proporcional a la corriente circulante por el circuito serie, y la gráfica del osciloscopio 2 proporcional a la tensión sobre la resistencia bajo test. Otra gráfica que tenemos nos dice que se puede llevar a una gráfica los valores de tensión y corriente para cada instante, de tal forma que realizar un nuevo gráfico de dos ejes, el vertical para la corriente y el horizontal para el voltaje. Esta es una gráfica de una curva característica de la resistencia. En este caso es la línea verde, una recta como la podemos ver. Esta es una imagen, es un diagnóstico por imagen. Entre los componentes que realizan estas mediciones tenemos, por ejemplo, el Boardmaster 8000. Este sistema contempla una serie de módulos utilizados para el diagnóstico, como son los componentes de las tarjetas electrónicas que se encuentran en su interior. Con la ayuda de este equipo se puede detectar fallos reales, como fugas de entradas, tensión de ruptura, circuito abierto o cortos al interior de dispositivos electrónicos. Tenemos un siguiente equipo, que es el Fabos 9F1. Este dispositivo está diseñado para generar trazos de curva BI de cualquier componente eléctrico y electrónico. Trabaja conjuntamente con un software de análisis en forma gráfica y un diagrama equivalente de componentes electrónicos con sus respectivas tolerancias. Otro es un trazador de curva Tektronix 571. Es un tester capaz de realizar medidas en corriente continua de varios tipos de semiconductores, entre los que se encuentran son los transistores bipolares NPN y PNP, los diodos, los FET. Les había mencionado, estos son los equipos de diagnóstico por imagen. Tenemos como ejemplo 3. Les agradezco mucho por su atención. Buenas noches.